que realmente cuando uno está metido en estos casos o perfilamos, sí existe la energía. Me toca llevar todo lo conducente, ver el levantamiento del cuerpo de mi propio padre. Ya te di 3 pistas. Ya era para que tú, si fueras buena, lo dedujeras. Ahora sí que me metí de lleno ahí a leer y leer y tomar anotes y a ver, esto pasó, entonces, ¿por qué? Así. Y llegó el momento en el que escuché clarito, sé mi voz. Pero muchas veces engrandecemos al delincuente Ujú. y nos olvidamos como sociedad de las víctimas. Nos espantamos de la mente criminal. Y como sociedad, ¿cuántas conductas antisociales tenemos? Sí, Recuerdo a alguien que decía, lo hice porque ellas tuvieron un margen de error. Una niña lo esperaba en el baño y le decía, si no me besas, voy a decir que me tocaste. Y entonces ella sale como justiciera y empieza a hacer justicia hasta que la atrapa la policía. El chico llorando me dijo, ¿cómo puedo cambiar ese día? hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. En conmemoración que estamos muy cerca del Día de la No Violencia contra la Mujer, estamos de manteles largos porque justamente estamos con una perito que, si tú te dieras cuenta, ahorita nos va a platicar su trayectoria. Es muy importante cómo ella ha prácticamente participado en casos muy relevantes, y yo te invito a que estés aquí porque justamente vamos a hablar desde la empatía hasta la perfilación criminal. Tú, si eres estudiante de criminología y de psicología forense, por ejemplo, y te interesa la criminalística, al igual que estudiantes de medicina y de todo el gremio de esta hermosa comunidad, si les interesa cómo es la perfilación, quédense porque es un capítulo extremadamente tremendo y muy enriquecedor. Maestra Raquel Vázquez, ¿cómo está? Bienvenida a su programa. Muchas gracias, doctor. Un placer. No, al contrario, para nosotros es un honor muy grande porque sabemos que viene usted de muy lejos. El tráfico se aventó más de 3 horas. Yo le agradezco mucho porque, pues, usted hace esta entrevista y yo se lo agradezco con amor, por decirlo así, porque aventarse 3 horas en el tráfico aquí es como de Ciudad de México a Acapulco, llegamos en 3 horas y usted ahí venía, pues, a vuelta de rueda, el calor, toda estresada, y yo le agradezco infinitamente por estar aquí en este programa que es de usted. Y para que toda la gente se dé cuenta de las grandes credenciales que usted tiene, nos podría platicar de manera, yo sé que es un super currículum lo que usted tiene, que incluso ya se fue hasta Estados Unidos a estudiar, pero nos podría platicar cuál es su formación. Mi formación, soy licenciada en la materia de Ujú. psicología. Por experiencia, ya 19 años en esta cuestión, soy perito. Ok, Tengo cursos y diplomados en los Estados Unidos. He estado trabajando como servidora pública. Bueno, ya hace 4 años dejé de ejercer esta parte de la función pública y llevo ahorita ejerciendo como perito en despachos y aparte en consultorios. ok, qué interesante. Maestra, ¿a usted qué es lo que le llamó la atención y por qué decide usted adentrarse al mundo de la perfilación, que aquí en México no es tan conocido? Bueno, es toda una historia, Sí. doctor. Realmente ahora entiendo el por qué a veces como seres humanos no tenemos realmente un destino o hacia dónde realmente queremos llegar. Simplemente a veces la vida nos sorprende de maneras bien tremendas, como es el caso de, es un honor estar Sí, aquí sí, no, al cuando ni por contrario. aquí lo figuré, poder estar en este programa que considero es de mucha utilidad para todos aquellos que nos dedicamos a las cuestiones forenses. Estudié psicología no por voluntad propia, porque tuve una madre un poco dura, un poco fuerte. Sí, Yo quería ser médico y ok, ella dijo, no, te veo más aptitudes de ser psicóloga. sí. Y aquí estoy. Recuerdo que en algún momento dado, un maestro se acerca y me dice, oye, te hago la invitación. En ese entonces era el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Me hacen la invitación para estar como auxiliar en psicología para llamadas de extorsión. Ujú.
pero pues no todo pintó bonito como yo lo creí o como pensé que iba a ser, ya que en ese entonces se da el secuestro de mi papá. Ok. Una cuestión muy fuerte para en ese entonces una chica de apenas iba a cumplir los 20 años. Se tomó la llamada y yo pensando que realmente estaban extorsionándome, le paso en ese entonces, estaban todavía o se les llamaba judiciales, y le digo, ¿sabe qué? Me están extorsionando. O sea, se les ocurre hablar Sí. al consejo a extorsionar. Cuando él toma la llamada solo veo su cara, la menea y dice, ¿sabes qué? No es una extorsión, tómala. Algo está pasando en tu familia. Y pues bueno, me hablan y por no haber dado las cuestiones que se tenían que dar y pensando que pues estamos hablando con mentes psicópatas, Ujú. con mentes completamente antisociales, no con personas, con mentes. ¿Qué podíamos esperar en ese entonces recibir? Y pues se da toda esta parte, me toca llevar todo lo conducente, ver el levantamiento del cuerpo de mi propio padre. En ese entonces yo me consideraba alguien sumamente inexperta, que hasta el día de hoy puedo decir que aún todavía me falta Sí, mucho, por sí. eso continúo estudiando y adentrándome más en conocimiento y ciencia. Entonces llega el momento en el cuando yo quiero tocar las manos de mi papá, llega un médico y me da un manazo y me dice, no puedes tocar porque es evidencia. Para mí fue un golpe muy fuerte No, pues sí. porque era mi papá. O sea, de haberlo visto hace ciertos días con vida, hoy lo veo tirado sin vida. En su momento todos estaban preparados para recibir a las víctimas, Ujú. pero nunca se dieron cuenta que yo estaba ahí. Y no hubo un apoyo emocional ni psicológico para poder decir, aquí estoy. Y cuando en su momento se dieron todas las cuestiones, todos se enfocaban a la mamá, a los hijos, pero en realidad es momentáneo el momento en el que uno los apoya, después donde quedan las víctimas. Sí. Fíjese que esto es interesantísimo porque ahorita usted me lo narra, maestra, usted me logra transmitir digo, perdón si me equivoco, estoy con una mujer con mucha resiliencia, pero me logró transmitir este dolor porque todos tenemos familia. Así Entonces, es, lo que no nos damos cuenta los que nos dedicamos a la cuestión forense, a la cuestión de servicios periciales, es que a veces la gente puede ser tan dura en su trabajo, pero decía una tanatóloga por ahí, la rueda de Samsara. De repente estamos arriba y podemos llegar abajo y podemos tener un familiar. Y ahorita que usted me lo comenta, me imaginé toda esta escena tan terrible y pues es terrible para las víctimas y es lo que se les olvida muchas veces a las instituciones de gobierno. Sí les da a veces la teoría, la cuestión de cobijo por un mes, tal vez 2 meses, pero de ahí se olvida. Y ahorita así lo que es. usted nos va a deleitar con el estrés postraumático, que no es tan notorio en los primeros meses, sino puede rebotar incluso hasta años. Y es donde ya no hay apoyo. Entonces, perdonen por haberla interrumpido, No, maestra. no, no. Por favor, usted continúe. Sí, justo tiene usted, doctor, mucha razón en lo que dice. Muchas veces nos olvidamos de las víctimas. Estamos todos en el momento en el que están sucediendo las cosas, pero ¿qué pasa con las víctimas después? No, puedo decir, y hablando desde una experiencia propia, yo en su momento no quería saber nada de psicología porque la psicología no me era útil en ese Sí, momento. ¿Cómo podía yo decirle a mis hermanas que en ese momento eran unas niñas de 9 y 10 años que a su papá lo habían matado? ¿Cómo podía yo decirle a una mujer mayor que era mi mamá, decirle, todo va a estar bien cuando nada en sí, nuestra vida no. comenzó a estar bien? Y es ahí cuando si necesitas apoyo psicológico, pues hay que pagarlo. Y entonces es una mujer que no trabajaba, una mujer que su esposo era el sustento donde quedaba con 4 hijos. Y entonces fue cuando yo digo, ¿sabes qué? Aquí se acaba la carrera
no quiero saber nada de psicología. Sí. Obviamente yo llegué a la universidad, solo 2 maestros se dieron cuenta y yo dije, nos vemos. Y entonces me voy incluso muy cerca por aquí, me voy a un Vips y meto mi solicitud de empleo para lavar trastes. Sí. Y el maestro, que yo siempre he dicho, los ángeles guardianes sí existen en persona, me dice, ¿qué haces aquí? Si te quedas aquí, en 10 años, dice, no voy a ver lo que realmente tú vas a llegar a ser. En ese momento era, pues, ¿qué puedo llegar a hacer? Sí, Veme cómo sí. estoy. Me quedé sin papá, nos quedamos sin sustento, pasamos cosas muy tremendas. Puedo decir que muchas veces las víctimas se quedan sin casa, sin Sí. cama, sin vestido. Y son olvidadas por por la misma sociedad. Le damos más auge al asesino, le damos más auge Sí. a quien lo hizo. Uno prende las noticias y se habla mucho, se sacan perfilaciones, se dice los juicios. Pero ¿dónde quedan nuestras víctimas? Pues a veces les molesta a la gente, ¿no? Por el hecho de invitar a expertos como ustedes para que la sociedad pues diga, no estoy solo, o sea, puedo recurrir aquí y acá. Y entonces se exija más a la impartición de justicia. Me dice que yo me doy cuenta de esto cuando me toca ir a algunos morgues de varios estados de la República, de diferentes lugares, donde el que está encargado de hacer la autopsia está afuera con la comadre secretaria fumando, tomándose el cafecito, Ujú. platicando de los hijos, comiendo, haciendo trabajo de otra institución donde trabaja, porque tiene que ser procedimiento de autopsia o tiene que hacer el levantamiento de cadáver, lo que usted guste. Y afuera, las víctimas, como usted bien lo dice, sin comer, a veces la mamá que le acaban de matar al esposo, los 3, 4 niños sin comer, sin suétercito, queriendo ir al baño, son tremendos los pequeñitos porque están chiquitos, andan brincando de un lado para otro, tienen hambre, la mujer no tiene dinero porque le acaban de matar al esposo, y hay servidores públicos completamente sin empatía. Así Dicen, es. no, yo tengo hambre y voy a comer, que se espere al siguiente turno, y se les olvida, o incluso con toda lentitud le dicen al que le ayuda, "Ah, hazlo ahí con calma". Oye, pero afuera está la familia, afuera está la víctima. No fueras tú porque entonces estarías llamando a tal jerárquico y, oye, dame la atención, apúrate porque somos compañeros. Pero cuando es población en general, se les olvida a todo mundo. Son las víctimas que no existen. Y yo le agradezco mucho por estar aquí porque con esta hermosa reflexión que nos hace, ojalá le llegue a muchos servidores públicos, porque como el nombre lo dice, estamos para servir a la sociedad. Así es. Perdóname, maestra. Sí, y es cuando este profesor me dice, no te visualizas en 10 años, ¿cómo me voy a visualizar después de lo que está pasando? Realmente fue un impulso, una motivación de esas personas que se pueden quedar, de esas personas que se puede crear ya no una empatía, sino una empatía, que quiere decir, no sé lo que estás viviendo, pero aquí estoy si tú me Ok. necesitas. Y aquí estoy. Sí, sí. Eh, Hace mucho no pude yo encontrar a ese profesor para agradecerle, porque toda esta, si puedo hablar, experiencia a lo largo de mi carrera, se la debo a un hombre que en su momento cuando estuve sin nada, él dijo, yo creo en ti. Y Sí. vamos, o sea, sí no está tu papá, pero vamos a honrar esa memoria, que en su momento yo decía, ¿qué quiere decir con honrar esa memoria? Estuve como psicóloga en aquel entonces en CABI, Ujú. pude ver de cerca lo que era violencia intrafamiliar, ver cuántas mujeres, niños, niñas, adolescentes son víctimas de violencia y que a veces necesitamos que vengan completamente golpeados Sí. o que vengan completamente sin uñas cuando realmente no hablamos de esta violencia psíquica, de lo que realmente puede afectar en el desarrollo cognitivo, social, físico de un niño, de una niña, de un adolescente. Ok. Por eso después nos asustamos y decimos, ¿cómo es que haya personas así? Sí. ¿Y por qué no echamos un clavado en nuestra infancia? Sí, ¿Por sí. qué no cuidamos la infancia?
hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? De ahí pues tuve la fortuna de en su momento estar en la Fiscalía, bueno, lo que hoy viene siendo Fiscalía General de la Sí. República, ya como perito. Pude estar también en Policía Federal en el área de inteligencia y hoy en día ya soy perito de manera independiente, trabajo para algunos despachos jurídicos y también apoyo mucho a asociaciones para esta erradicación de violencia, donde hay muchas mujeres que sufren violencia, que su economía no les puede dar. Y es ahí cuando necesitan un dictamen pericial. Ok. Y es, pues sabes que no te van a pagar un dictamen Sí. pericial. O muchas mujeres recurren a la fiscalía y salen con el hecho de decir sin daño, cuando realmente tú las has visto llorar, las has visto sufrir. Has visto lo que padece. Incluso solo hablamos de las víctimas. ¿Y qué hay de las víctimas directas? ¿Qué hay de las víctimas indirectas? O sea, sí, tú eres una víctima directa a consecuencia de un tipo de delito, llámese el delito cualquiera. Pero ¿quién habla de las familias de esas víctimas, de las que se vuelven cuidadoras, de las que se vuelven cuidadores? ¿Quién habla de esos abuelos que se quedan a cargo de los nietos porque a sus hijas las mataron? Ujú. ¿Quién habla de ellos? ¿Quién les da un seguimiento psicológico y clínico a tantos niños que sus mamás fueron arrebatados por delitos de violencia, en este caso de feminicidio? ¿Quién habla de muchas mujeres que a sus hermanas las violentaron y son sobrevivientes de feminicidio y ves a las mujeres trabajando de lunes a sábado para poder solventar una familia de 5 o de 7? Sí. Donde en el trabajo, si ellas piden permiso para ir a ver su carpeta de investigación para dar seguimiento, ¿qué les dicen en los trabajos? Se te descuenta cuando realmente ellas están trabajando para poder sustentar algo que vino alguien y les robó su paz. Alguien que nadie las preparó para vivir esto. Vinieron e interrumpieron su paz. ¿Quién habla de esas víctimas? ¿Quién habla de darles esos seguimientos? La sociedad, en vez de llenarnos, y lo digo con mucho respeto, pero muchas veces engrandecemos al delincuente Ujú. y nos olvidamos como sociedad de las víctimas, nos olvidamos de esa empatía. Recuerdo haber tenido un profesor en algún momento en la maestría de tanatología. Este profesor hablaba de la muerte de un hijo, que él realmente decía, no seamos empáticos, seamos ecpáticos. ¿Qué quiere decir? No me imagino ni siquiera ponerme en tus zapatos, porque mi alma lloraría. ¿Cuántas veces hemos estado para esas mujeres, esos papás que les fueron arrebatados sus hijos? Sí. Sí, sí, es terrible. Ahorita usted me recuerda un caso en un estado de la República eh, cerca de aquí, decirlo así, donde yo estaba acompañando como perito particular hace mucho tiempo y me acuerdo muy bien que llegó el papá porque a su hija la habían privado de la vida, un feminicidio, había aparecido en unas canchas de fútbol desnuda con delitos sexuales y llega y le dice a la secretaria que estaba atendiendo, oiga, vengo por el cuerpo de mi hija. Ah, espérese ahí. O sea, ni siquiera por decir, oiga, vengo por el cuerpo. O sea, entender que la secretaria tenía que decir, le acaban de matar a su hija y la encontraron en un predio, en un lugar baldío, con delitos sexuales. O sea, el señor viene quebrado, sin comer, en ayunas, lo que usted guste, se veía mal el señor. Y la secretaria dice, sí, espérese ahí. Y se le ocurre decir, bueno, se para el señor y le dice, oiga, ya llevo una hora. Señora, nada más deme el cuerpo de mi hija. Ya me quiero ir, de verdad no quiero saber ya nada. Nada más démelo. Se va la señora entre dientes, yo la alcancé a escuchar, maestra, y dice, ahora sí, ¿no? Ahora sí la cuida. Dice, primero ni les importan y ahora sí ya la cuida. Entonces dice uno, oye, si tú estás para dar la atención, por qué criticas al señor? ¿Qué tal si el señor estaba trabajando? ¿Qué tal si la niña, digo, estoy hablando al aire, maestra, qué tal si la niña se le escapó por irse con las amiguitas? ¿Qué tal si el señor se enfermó y no se dio cuenta? Lo que usted quiera, pero no era una respuesta acorde al dolor del señor. Claro, claro.
tenemos una situación terrible de esa falta de preparación para apoyar a las víctimas. Así es, doctor, justo es muy relevante lo que tú estás diciendo. Tanto servidores públicos como en la iniciativa privada debemos de estar preparados, Ujú. debemos de leer los protocolos, los manuales que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación saca para atención a víctimas de delitos de alto impacto. Llamemos un delito de alto impacto a todo aquello que causa un shock y después un estrés postraumático. Tenemos que entender que el estrés postraumático puede salir después de 3 o de 6 meses. Ujú. O sea, en su momento la persona queda en shock, pues es, Sí, vayámonos desde lo más sencillo, ves algo que te espanta y lo agarra, sí, se clava en tu imagen, en tu sistema nervioso central, en esta parte de nuestra memoria. Y después, si nosotros ponemos a estudiarnos cómo funciona nuestro sistema nervioso central, nos vamos a dar cuenta de la huella que puede dejar en nuestra memoria, no a corto plazo, a largo plazo. Y muchos de estos recuerdos, ¿cómo salen? A través de sueños. Es, ujú, ay, creo que estaba soñando algo, solo no lo recuerdo, pero amanecí como cansada o cansado. ¿Qué me ok, pasó? O sí, no sé por qué, pero estoy de malas. ¿Qué pasó? Y muchas veces de verdad que hoy en día todo el mundo lleva prisa, sí, ¿no? Todo el mundo lleva prisa. Todo el mundo vivimos en una cuestión caótica de estrés. No quiero decir que todos, yo también la ujú, vivo, pero justo, yo siempre le he dicho, siempre hay que cuidar de nuestra salud mental. Así como vamos al médico por un chequeo porque nos da miedo enfermarnos, ¿cuántas veces acudimos con un profesional de la salud para decir, oye, no tengo problemas? O sea, es más, me creo autosuficiente, solamente necesito saber cómo está mi salud mental, por qué pienso así, por qué me he vuelto más intolerante, más intransigente, pero a veces no. Y solo nos espantamos y decimos, es que a mí, pues ya, la vida me trató mal y hay que seguir, sí. Pero recuerda que tú estás dentro de una sociedad sí, y te manejas con pares y con iguales. ¿Cómo estás cuidando tu salud mental ante todo esto? Y entonces hay que leer, hay que crecer en conocimiento, hay que documentarnos, hay que leer los manuales que la Suprema Corte va sacando en atención a víctimas. Hay que tener esta empatía y sobre todo hay que saber que no sabemos todo, que nos sí, falta más, claro, porque muchas veces, como usted lo decía, ¿no? Pero ¿por qué la dejaste ir? A ver, permíteme. Un principio de derecho no es cuestionar a la sí, víctima, ni meterte mucho menos en su vida personal. Hay una cuestión de hechos. Hubo un antes y un después. ¿Quién le dio, vamos a llamarlo así, al probable responsable o al probable imputado? ¿Quién le dio la autoridad de venir y quitarle la paz a una familia completa? sí, 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 De maestra, cambiarles la vida, ¿no? ¿Cuántas chicas fueron privadas de su libertad? ¿Cuántas chicas fueron asesinadas? Y es, ya la arrojaron aquí, la encontraron acá. Y entonces a veces, realmente como sociedad prendemos la televisión y vemos las marchas el 8 de marzo y nos indignamos. Pero ¿en qué momento nos hemos preguntado, ¿qué haría yo si estuviera en ese momento? Si me sí, lo hubieran hecho a mí. ¿Qué haría yo si toco la puerta y me dicen, aquí no está, aquí no está, aquí no está? ¡Wow! O sea, ¿qué haríamos? Solo es juzgar por juzgar. ¿Y por qué antes de juzgar no empatizamos y crecemos en conocimiento y en razonamiento y decimos, caray, si la señora está rompiendo, yo no entiendo el dolor que tiene en su alma de cómo le arrebataron a su hija? ¿Cuántas mujeres que son víctimas de desaparecidos o desaparecidas, su alma está seca sí. y decimos, wow, mira, sigue viva, pero cuántas veces podemos escuchar el dolor que ellas llevan año tras año tras año? ¿Dónde estamos como psicólogos? ¿Dónde estamos como peritos? Y aquí algo entra terrible cuando no hay un cuerpo, donde es un duelo sin fin, porque ¿a quién le
va a llorar, no hay una tumba. Luego los pensamientos, maestra, donde, ¿qué tal si le están haciendo algo? ¿La estarán prostituyendo? ¿La estarán golpeando? ¿Ya comió? Es una angustia terrible. Así es. En algún momento, doctor, no sé, a ver, ¿tú qué opinas? Llegamos a un velorio, ves la familia de la persona fallecida. ¿Has escuchado cuando llegan y le preguntan cómo están? Sí, 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 sí. Sí, los tanatólogos dicen, es lo peor que puedes preguntar. ¿Cómo puedes preguntarle Sí, cómo estás? ¿No? O échale ganas, todo va a estar bien. sí. Están velando a su ser amado. ¿Cómo puedes decirle que todo va a estar bien Ujú. cuando la persona no se ha imaginado una vida sin, sin, sin su familiar que acaba de fallecer? Como psicóloga, como perito, aún sigo siendo madre, aún juego el rol de amiga, aún juego el rol de esposa, el rol de hermana, el rol de hija. Y me ha tocado estar con amigas donde en su momento han perdido a su mamá, han perdido hijos, han perdido hermanos. Y me dicen, tú que eres la psicóloga, tú que le sabes, a ver, dile algo para que ya no se sienta mal. No, no puedo decir nada ante un Sí, dolor tan fuerte. Hay que aprender también a guardar silencio. Y entonces es, no, pues no que tú sabes mucho, sí, sí. no que has estado en tantos casos, no que has perfilado, pero aún sigo siendo humana. Sí, claro. Y aún tengo que aprender a respetar el dolor de otras personas. Sí, porque vuelvo a lo mismo, hay empatía, pero la empatía es, ¿qué puedo decir cuando no lo he vivido? Ujú. Más bien hay que abrazar a la persona cuando todo haya pasado. Ok. Recuerdo en una ocasión, uno de tantos casos, recuerdo que me llamaron para ver una cuestión de feminicidio. Ujú. Era una sobreviviente de feminicidio. Y recuerdo que cuando me enviaron el lugar donde tenía que ir, yo dije, bueno, mi primer pregunta fue, ¿ella puede moverse, ella puede caminar, ella puede acercarse o no? Y me dijeron, no, ya lo verás tú. Ah, ok. Ok. Hay que ser muy respetuosos Sí. con las indicaciones que en tanto las Ujú. asesorías legales como ministerios públicos o en este caso como médicos nos hagan ser como peritos en la materia de psicología forense. Me dan la dirección, era muy lejos, y yo dije, bueno, vamos. Cuando llegué, lo primero vi una mujer abriendo la puerta. Era un rostro de alguien que quería decir, esto no lo estoy viviendo. Entonces me presenté. Tenemos como profesionales en la salud, en este caso como peritos, tener mucho cuidado el tipo de delitos que vamos a manejar o qué tipo de víctimas vamos a ver. Porque imagínate yo llegar con tacones, la Sí, sí. pestaña, y Todo bien. cuando Sí. estoy hablando de una cuestión de una sobrevivencia de feminicidio, no sé cómo vaya a estar la persona en ese momento. Por eso siempre tenemos, antes de tomar el caso, como profesionales, tenemos que leer las diligencias. Así sean 2000 fojas, tienes que leerla. Para eso estudiaste. Esa Sí. es tu profesión. Dale, el respeto se le da a las víctimas desde el momento que tú tomas el caso. Es el respeto como lo va a hacer con delicadeza, tal cual lo marcan los derechos humanos, Ujú. con delicadeza, con respeto del mismo sexo. Y entonces recuerdo que llegué, veo a esta mujer muy desencajada y lo primero que me dice, ¿eres Raquel? Y yo sí, y me abrazó. Y en ese momento, de verdad, te llenan. Y es cuando tú dices, realmente voy a estar capacitada porque no puedo quedar mal con ellos, porque están Sí, sí. confiando en ti, te están dando un voto de confianza y tú tienes que responder a ese voto de confianza. Y entonces llegaba el momento que me decían, ¿cuánto vas a cobrar? Mi mente se iba a esa niña
No estaba tan niña, ¿verdad? Yo también me quiero ver joven, pero ya estaba grande. Cuando mi papá falleció, cuando yo veía que a mi mamá le cobraban la ayuda psicológica y mi mamá decía, no, vamos a salir adelante Ok. nosotros. Y entonces yo siempre lo he dicho, la cuestión siempre es simbólica. Y cuando estás viendo casos de feminicidios, no te atrevas a cobrar. Ok. Yo siempre he dicho esto, maestra, que de repente las personas que atendemos no se olvidan, las traemos siempre atrás con nosotros. Y ahorita que usted me está narrando todo esto, para mí es como un shock así mental, porque recuerdo a todas estas niñas y, híjole, Sí. se abren un montón de, de heridas, pero le agradezco, maestra. Continúe. Si ve de repente que Vamos a necesito hacer un respirar, paréntesis y damos contención sí, emocional. para que... Justo en los dictámenes siempre hay que estar nosotros, cuando se realizan los dictámenes en psicología forense, siempre tenemos como especialistas que estar atentos para en todo momento salvaguardar la integridad física y emocional de las personas Ujú. evaluadas o examinadas. Entonces recuerdo que llego y me dicen, ella está en ese cuarto. Ok. Y veo a alguien caminar, corriendo, y era una niñita. Y en ese momento me detuve y le dije a la persona con la que iba, le dije, en estos casos siento que aún me falta más. Cuando entré y la vi, ella lo primero que me dijo fue, me da pena que me vean así, pero esta era yo. Ok. En el momento lo único que hice fue sentarme y decirle, aquí estoy. Ah, ¿usted va a ser la perito que va a hacer mi dictamen? Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Raquel. Y empezamos a platicar. Obviamente es el respeto que le das Ujú. a esa mujer que te va a contar su historia, que te va a decir un antes de los hechos y después te va a decir, y ahora esta soy yo. Dime, a ver, tú que eres especialista en la salud mental, dime, ¿qué hago? Dime cuándo voy a volver a caminar. Sí. Dime si le tengo que echar ganas, dime si me vas a mandar al psicólogo, dime si me vas a mandar a tanatología, dime. Y es cuando realmente le dices tú, enséñame cómo le haces tú para vivir. Enséñame realmente cómo le haces tú para estar hablando de algo tan duro que te pasó. Y entonces recuerdo que ambas chillamos. Sí, no, sí, sí, me lo platica usted y se siente terrible. Ambas chillamos. Y ella me dijo algo. Raquel, ¿qué se siente abrazar a tus hijos? Y yo le dije, no puedo decírtelo. Y me dijo, ¿sabes? Yo no sé lo que va a ser ver y volver a trenzarle el cabello a mi hija. No voy a volver a saber lo que es llevarla al kinder. No voy a saber lo que es, dice, ni siquiera darle un abrazo. Y ella me dice, es más, Raquel, no voy a volver a poder otra vez rascarme la nariz. Y es en ese momento cuando dices tú, quien Perdón, le maestra. hizo, quien le hizo esto, ¿dónde está? Y realmente juegas como un pensamiento, ¿no? Hay que dictaminar, hay que hacer esto, es sobre esto, estos rasgos, estas características, este patrón. Pero en ese momento es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a sacar adelante a la víctima? Cuando vi a su mamá, una mujer mayor de edad, me dijo, yo en la vida me preparé para cosas, es más,
Estuve preparada siempre para cosas duras y difíciles, pero jamás me prepararon para cargar a mi hija. Ella me tenía que cargar a mí, ella me tenía que poner los pañales a mí. Ella tenía que irme a cuidar al hospital porque me tocó al revés. Y es cuando dicen la vida es injusta. ¿Qué les dices? ¿Ve el lado bonito? No. ¿Qué podemos decir ante eso, doctor? Yo recuerdo en algún momento cuando me tocó tomar, yo tomé o me diplomé por la Embajada de Estados Unidos el curso de entrevista e interrogatorio de RAID. Y recuerdo que mis maestros en su momento me decían, hay veces que hay que guardar silencio. Sí, como peritos llegamos con nuestras hojas para escribir, para grabar, para no olvidarnos. Pero ante esos momentos se olvida el lápiz, se olvida el papel y en ese momento estás centrado en tu momento, en la víctima. Sí. Y es cuando creas una empatía tan poderosa que dices tú, ¿qué tengo que hacer? Me falta prepararme mucho. ¿Qué pasa con esta, no voy a decir nombre, pero esta personita menor de edad que me decía, es que mi mamá no se quiere parar a jugar conmigo. Psicóloga, dile que se pare. Y entonces yo volteaba a ver las caras de la familia y era, para eso queremos que tú le digas que su mamá no se va a volver a levantar. No, qué impacto. Maestra, yo le quería preguntar algo porque, digo, atender estas situaciones tan críticas, la realidad supera la ficción, como muchos escritores dirían. Digo, en mi caso, estamos hablando de seres inertes, que uno los ve y para mí en lo particular todavía es muy impactante. Imaginarme la lesión, el momento de agonía, todo esto. Pero usted, maestra, que está, digo, con todo respeto se va a decir, una situación más caótica, está conviviendo con las víctimas, con los sobrevivientes. ¿Cómo logra usted fortalecer? Porque ya se dio cuenta que su servidor mueve tantito, híjole, ahorita me colapsó usted, pero ¿cómo logra usted estar sanamente, mentalmente sana? Porque los casos que usted ha llevado, que ahorita, si usted nos permite, el que me comentaba de una mujer también que fue agredida por otra mujer que quedó con lesión en el cuello, ¿cómo es que logra usted tener esta paz que a la vez usted me puede transmitir y una paz que usted tiene? O sea, ¿cómo logra usted hacer esto? En realidad, yo siempre lo he dicho, personas así que estamos en esta cuestión de salud mental o que somos especialistas en la práctica forense, debemos de estar bajo un tratamiento también psicológico, porque si no, no vamos a dar. Porque yo siempre lo he dicho, somos profesionales, pero también jugamos roles. ¿Qué roles tenemos en la vida? Yo también soy madre. Sí. Y sí me pega, doctor, me pega en el momento que es, no vas a hacer esto, tampoco vas a hacer esto, no te quiero con redes sociales. Y llega el momento en el que mi hija me dice, mamá, detente, no me está pasando, detente. Y es cuando Raquel dice que, o sea, espérame. ¿Dónde quedó esa mujer empática? Sí. Si llegas toda llena de enojo, llena de ira, ¿dónde está esa mujer empática? Y es por eso, pues yo ya tengo 10 años en tratamientos psicológicos y sí trato de ir puntual a mis sesiones. Yo le agradezco mucho a mi terapeuta que a la fecha no me ha dejado, que realmente siempre está velando por mi salud mental, que siempre me está motivando, que también quitar esta mitología, ¿no? De que uno va a terapia porque tenemos problemas, sí, ¿no? A veces, o porque estamos locos o porque me ha tocado personas que dicen, es que todo es por voluntad propia. Yo digo, imagínate si la vida fuera por voluntad propia. Entonces, cuando detonan ciertas cuestiones,
volvemos a caer y no bajo, sino hasta abajo. Entonces Sí, yo siempre lo he dicho, si queremos ser buenos especialistas, si queremos ser buenos profesionales, debemos también de cuidar de nuestra salud mental, porque también, como lo digo, somos profesionales, pero también tenemos una vida. Y tenemos que saber también estandarizar la vida, ¿no? O sí. sea, ¿cómo voy a crear un niño? Un niño que realmente la sociedad aplauda el que haya nacido. Una niña, no que siga los pasos de su mamá, sino una niña con salud mental. Porque en algún momento, yo también lo he dicho, como mujeres debemos de buscar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque en su momento pues formaremos una pareja Ujú. y tampoco podemos ser llanto para otras personas. No Sí, podemos venir, yo siempre lo he dicho, no puedes venir a quitar la tranquilidad de otra familia. Está prohibidísimo. Ese es un derecho. Ya lo decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la ujú, paz. Como seres humanos, ¿qué paz podemos brindar a otros? Entonces, si en esta parte, si su servidora procura estar en tratamiento psicológico, estoy ya con una psicóloga, una especialista también, la cual ella también pues trata de cuidar mi salud mental, porque estos casos realmente yo sí creo, salvo la mejor opinión de usted y de su distinguida audiencia, gracias, yo maestra. sí creo que realmente cuando uno está metido en estos casos o perfilamos, sí existe la energía, Ok, 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 eso pues está muy interesante. sí existe. No, y más viniendo de una persona tan preparada como usted, es muy interesante todo lo que nos va a platicar. Recuerdo en una ocasión me hablaron para un dictamen, igual en feminicidio, y obviamente tenemos que tener muchísimo cuidado en la revictimización. Sí, No se puede revictimizar, jamás puedes revictimizar. Por eso eres especialista en la materia. Tú sabrás cómo llevar a cabo el dictamen. Y recuerdo, estaba yo, me senté en el escritorio, puse todo lo que iba a ocupar y recuerdo que en esa ocasión me senté y dije, vamos. Y cuando iba era muy curioso, mientras iba era una sensación extraña y realmente científicamente sí está comprobado cuando hablamos de que se te sube el muerto. Sí sí, está científico, bueno, usted como médico sí sabe qué sucede sí, en sí, esta parte del sistema sí, del nervioso sueño. central. Entonces recuerdo que esa ocasión estaba yo, ahora sí que me metí de lleno ahí a leer y leer y tomar anotes y a ver esto pasó, entonces, ¿por qué así? Y llegó el momento en el que escuché clarito, sé mi voz. En ese momento cerré mi cuaderno, apagué todo y me subí a llorar. Ok. Mi esposo, que fungió una parte muy importante aquí, de Ajá. un soporte en apoyo emocional muy fuerte, me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, ¿por qué se apagan las voces a tantas mujeres hoy en día? ¿Por qué se apagan sueños? ¿Por qué alguien viene e irrumpe? Y siempre se le da más auge al asesino serial. O sea, Sí, yo he leído y hay muchos libros que hablan sobre asesinos seriales y podcasts y a ver, narra qué hiciste, cómo lo hiciste y los enaltecemos. ¿Y dónde queda la sí. memoria de las víctimas? No me dejará mentir, la burla, que yo lo veo así, digo, salvo su mejor opinión, maestra, em, la burla de Goyo Cárdenas, aplaudiendo a todo el mundo ahí en el Senado porque el señor se tituló, dice uno, pues no tenía nada que hacer, o sea, tenía comida, vestido, techo, o sea, y el hecho de que terminara una carrera, bueno, Ujú. pues no tenía nada que hacer el señor, o sea, y luego yo me pregunto siempre, ok, le aplaudiste a un feminicida serial, ¿y las víctimas? ¿Qué pasó con todas estas víctimas? ¿Dónde hay un mausoleo? ¿Dónde están los nombres? ¿Hubo ayuda para la familia? No. Hay que aplaudirle al agresor porque el Estado restituyó, le dio terapia y sobrevivió y está bastante funcional. No, para mí, ese fue una mega burla para toda la sociedad. Así es, doctor. Sí, ¿dónde quedan las víctimas? ¿Dónde Sí, se les da realmente un seguimiento?
Ya termina tu proceso Sí, terapéutico, cualquier cosa, aquí estoy. Pero ese aquí estoy se convierte en un olvido. Pero en el momento en el que pasan las cuestiones, tenemos ahí todo, todo. Velas, están ahí todas las sí. personas, toda la ayuda. Y después se nos olvida. Y usted lo acaba de decir. ¿Dónde están inscritas? ¿Dónde está el nombre de tantas víctimas que ya no están con Ujú. nosotros? ¿Dónde están los hijos de esas víctimas? ¿Dónde están los apoyos emocionales? ¿Dónde están los apoyos médicos, los apoyos sociales, los apoyos de educación? Hay mucha gente de la tercera edad que está al cuidado de los Sí, nietos sí, sí. por cuestiones de feminicidio. ¿Dónde está el apoyo para esas personas de la tercera edad? No, solamente vemos víctimas directas, pero ¿cuántas veces se preocupan por las víctimas indirectas? Es por eso que en su momento yo decidí meterme de lleno a lo que eran o estudiar esta parte de sobrevivientes de feminicidio. Estoy diplomada y realmente era interesante escuchar a los maestros cómo poder dictaminar una víctima indirecta. Sí, es obvio, no la vas a ver derrumbada, no la vas a ver tirada. ¿Por qué? Pues porque la persona tiene que dar todo de sí para sacar adelante a los hijos, a los adolescentes, a los padres. ¿Y Sí. quién se preocupa por ellos? Fíjese que ahorita que usted comenta, siempre me he preguntado esta interrogante. Cuando la abuelita o el abuelito se quedan a cargo de los nietos que están chiquitos. Y bueno, hablando médicamente, no es por ser despreciativo ni nada, pero ¿qué pasa, maestra, cuando este abuelito, esta abuelita, pues por la edad, es una cuestión natural de la muerte, fallecen? ¿Qué pasa con esos nietos? O sea, ¿a dónde se van? ¿Quién los va a cuidar? ¿Llegará la delincuencia por ellos? ¿Terminarán en las calles? ¿En una alcantarilla? ¿Hacia dónde se van estos pequeñitos? Porque finalmente, si nada más había una contención que era el abuelito, la abuelita, ¿qué pasa cuando esta cuestión natural de la edad se extingue, la persona, y hacia dónde quedan los niños? Nadie ve por ellos. Recuerdo un caso que en su momento también atendí. La cuidadora principal Ujú. fue la abuelita. Recuerdo que cuando yo la estaba dictaminando, ella me dijo, ¿qué voy a hacer? Justo esta pregunta, ¿qué voy a hacer cuando yo me muera? Sí, ¿Quién se va a quedar con mi nieta? ¿Qué voy a hacer? Y decía, yo ya no puedo. Y recuerdo que se bajó sus calcetas. Me impresionó, doctor, corrígeme, tú sabes estos términos médicos, pero sus piernas están tan inflamadas y con unas venas muy ujú, saltadas que ella me decía, ya no voy a poder caminar. Y mi nieta necesita ir a la primaria, necesita quien trabaje para sí, poder pagarle escuela, estudios. No puedo darle al papá, pues papá estaba en la cárcel por haber matado a la mamá. ¿Qué hago? Recuerdo otra cuidadora también de la tercera edad que me dijo, ¿qué hago? Voy a tener que dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque si no dejo de trabajar, ¿quién se va a dedicar al cuidado de mis nietos? Y entonces es cuando dices, ¿dónde están quedando las víctimas? ¿Por qué no hay libros que hablen de víctimas, del trato hacia las víctimas, de qué pasó, de darle seguimiento? O sea, hoy en día pues, hablamos del asesino, de qué hizo, como usted lo decía, ¿no, doctor? Terminó una carrera y nos hemos agachado a ver si los hijos de las víctimas sí. se les pudo ayudar Ujú. económicamente para terminar una carrera cuando ellos no decidieron que fueran arrebatadas las vidas de sus mamás, Sí, maestra. cuando ellos no pidieron que fueran arrebatadas las vidas de sus papás. Los invito ahora cuando es la conmemoración del Día de la Mujer o cuando se marcha por la erradicación de no a la violencia. ¿Cuántas mujeres y hombres están marchando en busca de sus hijos, de sus hijas?
Y a veces podemos ir en el metro, en el camión, y no nos damos cuenta de la persona, tal vez la que va al lado, que acaba de venir de la fiscalía, que acaba de venir de las audiencias. Recuerdo en una ocasión que una mujer sacó su bolsa y me dijo: licenciada, déjame pagarte un agua. No. Esos casos, doctor, me rompen. Donde dicen, tuve que venirme, dejar mi trabajo para poder estar en el juicio, y ya me está hablando mi jefe y me está corriendo. Pero si no, ¿quién ve a mi hermana? ¿Quién ve a mi hermano? ¿Quién ve a mis padres? Y entonces cuando decimos, si nos falta una concientización como país, como sociedad, si nos falta esta empatía. Vemos un caso en la televisión y nos indignamos. Y decimos, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué pasa eso? Pero como seres humanos, ¿cuántas veces somos empáticos incluso al ceder el lugar? Sí. Recuerdo en una ocasión, yo llevaba a mi hijo a su partido de fútbol, porque a veces sí hay que despejarnos como de todo. Sí, sí, sí. Y recuerdo que llegué y me iba a estacionar. Y vi como una mujer se baja del carro y empieza a golpear la camioneta de uno de los papás. Y le empieza a decir, salte, pero unas cosas tan tremendas. ¿Por qué? Porque solo había comido una orilla de la línea que dividía o separaba las cuestiones. Recuerdo que el señor bajó su vidrio y le decía, ¿me permites? Ahorita solo van a bajar mis hijos. No, que quítate. Yo digo, ¿nos espantamos de la mente criminal? Y como sociedad, ¿cuántas conductas antisociales tenemos? Sí. Y tenemos que tener en consideración una característica de un asesino serial. Es la falta de empatía. Ok, interesantísimo. Y nosotros lo llevamos a grandes esferas. Sí. Pero ¿cuánta falta de empatía hay? Doctor, tú no me dejarás mentir. En toda esta cuestión cuando hablamos de feminicidios, de delitos de robo, de secuestro, delitos por pornografía infantil, por violación, por abuso. ¿Cuándo hemos puesto los casos de bullying? Sí, ¿no? Me tocó en una ocasión escuchar a un niño. El niño tenía 4 años. Y recuerdo que el niño una vez se sienta porque lo habían mandado con hiperactividad. Y cuando lo vi dije, no, esto no tiene nada de hiperactividad. Pero vamos a atenderlo. Y el niño sentado me dijo, Raquel, ayúdame a ya no ir a la escuela. Y yo, ¿por qué? Y cuando me empezó a comentar las cosas que se hacían, esto es increíble. ¿Puedo preguntarle, maestra, cómo qué cosas hacían? Digo, por si hay algún papá o algo que se acerque a sus hijos y pregunte, y esto no es normal. Yo siempre digo que hay que creerle a nuestros hijos. Sí. Todos tenemos un margen de error. Si ustedes me preguntan, ¿te consideras una mamá perfecta? Yo diría, en este momento, enfrente de usted, doctor, tiene a la madre más imperfecta del mundo. Okay. Tiene a los hijos, más tremendos del mundo. Pero yo siempre lo he dicho, la vida no se equivoca de darnos a los hijos que tenemos, porque la vida misma nos mandó con las herramientas para hacerle frente a todo lo que venga. Okay. Y entonces, en esa cuestión, es cuando nosotros tenemos que aprender a darles credibilidad y validez al testimonio de nuestros hijos. Y recuerdo que este niño me decía que en su mochila los niños le aventaban un pedazo de popo de perro. Okay. Y que si el niño no dejaba, entonces, ¿qué iba a pasar? En el lunch, estamos hablando de un niño de 4 años. Sí.
donde nosotros podemos decir, ay, ¿eso qué? No. El que llegue otro niño y les diga, no eres mi amigo, no te hablamos, no te invitamos a las fiestas infantiles, sí genera en los niños, pues sí, una angustia, una preocupación. Y a veces como papás es, ay, que no te importa, yo te puedo Sí, comprar esto, yo te compro esto. No, 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 no. A ver, no pensemos como adultos. Piaget lo decía, ve el desarrollo operacional, la forma de pensamiento de tu hijo. Aprende a escuchar, aprende a hablar el idioma de un niño de 4 años. El niño le da mucho miedo. Llegó el momento que uno de sus compañeritos que lo lastimaban traía un tenedor. Y entonces le decía, ¿quieres estar con nosotros en el lunch? Déjate picar. ok. Y el niño se picó. Y entonces el niño decía, pero me va a doler, Sí. déjate picar. Impresionante. Yo le dije, oye, y que tu mamá no te ve. Y dice, ah, es que vi a Raquel. Me rasguñó mi gato. Y yo dije, no, wow, esto es bullying. Sea como sea. Y aquí no vamos a entrar, yo les decía en su momento a las autoridades escolares de esa escuela, aquí no vamos a entrar de que tú eres la psicóloga, la psicopedagoga, no, aquí vamos a entrar en esta parte de que hay que ser un equipo y hay que erradicar el bullying, porque al rato, ¿qué vamos a tener? Ujú. Puedo hablarte, doctor, de suicidios que han pasado por causa del bullying, donde los dan como muertes naturales, como suicidios, y por eso son las famosas autopsias psicológicas. Sí, eso es bien importante, maestra. Porque a veces pensamos, ¿no? Se suicidó, estaba deprimido, tomaba medicamento psiquiátrico. La autopsia psicológica. Vamos a ver realmente y muchas veces quedamos sorprendidos y pensamos que el mal está afuera cuando muchas veces son las propias amistades, nuestra propia familia. Ujú, la familia. Y es cuando decimos, ¿sabes qué? Hay que, así como les enseñamos a nuestros hijos que partes de nuestro cuerpo no se pueden tocar por nadie, hay que enseñarles también una fortaleza en autoestima. Y desde chiquitos empezarles a inculcar esta parte de la salud mental. Tengo algunas personas que hemos hecho esta parte de dictamen porque sufren de bullying. Recuerdo a alguien que en su momento quemaron en los famosos Instagram de quemados Ajá. y donde las escuelas dicen, no, pero nos deslindamos porque, ¿qué crees? No pasó aquí adentro, se fue afuera. Y yo digo, y entonces si ves el cutting que traen los niños o las niñas, las adolescentes, doctor, me tocó el caso de una niña que con el desarmador se hizo y perdió, corrígeme doctor, pero ya no tiene sensibilidad en toda la mano, le hicieron una cirugía y ya no. Cuando ella me narró todo lo que pasaba en la escuela, pensamos como padres que el bullying puede ser palpable, Ujú. que el bullying lo podemos observar, así como se observan otros delitos, no. Realmente la sintomatología de niños, niñas y adolescentes que están sufriendo bullying es algo tremendo. Tremendo, que muchas veces a los adolescentes les da pena, y más si son hombres, les da Sí, pena sí, sí. por los estereotipos, ¿qué va a decir? Y en realidad hay niños que todo el tiempo viven con eso y después tenemos adultos agresores, adultos sin autoestima, adultos inseguros. Yo siempre digo, ¿por qué no le echamos una visión a nuestros niños y niñas? ¿Por qué no se implementan talleres? Siempre vemos ya, o sea, ya que pasa una cuestión a nivel nacional, que hay un boom, ahí sí se implementa todo. Incluso hablamos de la criminología escolar. Ahí sí ya todos los maestros quieren Sí. tener diplomados en criminología escolar. Los papás. Pero ¿por qué no empezamos desde el momento de las actitudes, las acciones de nuestros hijos, aunque sean pequeños? En el kinder ya, Sí, sí, claro. ¿no? Yo recuerdo un niño que decía que una niña lo esperaba en el baño y le decía, si no me besas, voy a decir que me tocaste. Wow.
En el kinder. Estamos en lo primero primaria. Sí, Y que el niño, o sea, al niño le llevaban a terapia porque la mamá decía que ya empezaba a hacerse así. sí. Y al hacerse así, pues empieza a haber cierta laceración. Y entonces cuando el niño empieza en terapia, empezaba así. Y sí, evidentemente su mano estaba bien maltratada. Y entonces cuando empezamos a platicar, empezamos con el paso del tiempo, él me dijo, es que, ¿sabes qué? Su papá trabajaba o trabaja en toda esta cuestión gubernamental, entonces también él era perito, el niño sabía qué les pasaba a las personas que violaban, a las personas que asesinaban, y él dijo, es que ya dice que si no me besa, la va a tocar cuando... ¿Cómo? Estamos hablando de niños entre qué, 5 o 7 años, y ya con esa mentalidad. Sí. El niño realmente estaba padeciendo. Estamos hablando de un terror, de un horror, de una cuestión paralizante, donde a veces pensamos que solamente son bromas. Maestra, esto que se hacen, como me llama mucho la atención la niña con el desarmador, el niño, ¿por qué hay una ansiedad descontrolada o por qué se hacen el cutting para sentir un dolor físico en vez del dolor emocional o por qué es, maestra? Es como huir del dolor. Muchos de los chicos o chicas que me ha tocado ver siempre narran o dicen, sé que estoy haciendo mal y sé que me va a doler, pero no sé qué hacer. Es una Ok. desesperanza aprendida. Estamos hablando de una desesperanza aprendida. ¿Por qué? Porque en realidad ellos ven ya todo catastrófico. No hay una esperanza. Saben que les va a lastimar su cuerpo y muchos de ellos son hasta inteligentes porque Ujú. se lastiman en partes del cuerpo donde nadie lo puede ver. Ok. Los padres a veces decimos, a ver, Sí, sí. levántate, a ver, ve. Pero en realidad tenemos que entender que estamos en una población de niños con un coeficiente intelectual alto y organizados. Sí, es increíble cómo lo que usted nos narra, cómo esconden con toda intención para no ser vistas estas lesiones. Así es. Recuerdo una niña que llegaba con los pantalones, ¿cómo están a la moda? Rotos, Sí. escocidos. Recuerdo que ella con el hilito del pantalón Ajá. se hacía pequeñas fisuritas en su mano, que aparentemente uno ve y dice, se raspó, Ujú. sin querer se cortó. Cuando lo hacía así, y realmente estamos hablando, como usted lo dijo, de una ansiedad alta, de un miedo a una desesperanza. No hay esperanza. Y cuando ellos logran acercarse a alguien para poderles contar lo primero que les decimos, ¿qué les decimos? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Si estamos hablando de la adolescencia, tenemos que tener en consideración los 4 duelos del adolescente. Maestra, ¿nos podría ilustrar cuáles son esos 4 duelos? Los 4 duelos de la adolescencia podemos hablar de también de esta parte, como lo voy a hacer muy Sí, sí, simplificado. sí. Hablamos de esta pérdida, es decir, cuando nuestros papás nos decían, y lo digo con mucho respeto para la audiencia, nos decían los Reyes Magos, Santa Claus, Ajá. lo creíamos. Hoy en día yo te pregunto, ¿crees en eso, Sí, doctor? no, ya no. Y hablamos de esta parte del primer Ok. duelo, cuando realmente nosotros idealizamos quién eran nuestros papás y les creíamos todo. Y conforme va pasando el tiempo, luego que decimos, ay, mira lo que tenía que haber hecho mi mamá por mí y mi papá. O mi mamá me lo prometió y nunca me lo cumplió. O sea, se van quitando estos duelos. También es un duelo por la pertenencia, doctor. Muchos de los adolescentes, si hablamos médicamente o biológicamente más bien, pues sufrimos ciertos, ¿cómo se llama? Ciertos cambios Ujú. hormonales. Como mujeres, fíjate, doctor, qué curioso tocando este punto. Me voy a desviar un No, sí, poco, sí, lo que usted guste, maestra, por favor. pero ¿cuántas veces tenemos empatía por las mujeres que están en periodo de la menopausia? Vamos al doctor, recetan medicamentos y la mujer te dice,
Es que, ¿qué crees? Tengo mucho calor, ¿qué crees? Es que siento que algo me está oprimiendo aquí. Es que, ¿qué crees? Estoy bien enojada. Es que, ¿qué crees? Así te lo dicen, tengo ganas hasta de golpear. Ay, cálmate, no seas exagerada. Sí. Pero en realidad la menopausia tiene que ver con un descontrol aquí en el sistema nervioso central. ¿Y cuántas veces en vez de estarlas medicamentando, las acercamos con un profesional en la salud mental para que puedan llevar este proceso de la menopausia de una manera respetuosa? Ok, sí, no hacemos eso. En algún momento recuerdo en esas partes que me llamó la atención, una maestra que tenía cuando estaba estudiando estas cuestiones de perfilaciones, dijo, vean la serie tal capítulo de Mujeres Asesinas en versión allá en España. Me llamaba la atención porque nos pedían a nosotros identificar la sintomatología y características antes de los hechos. Y muchas de ellas, algo bien que alguien diría, ¿eso qué tiene que ver? Muchas veces no estamos atentas a cómo vivimos nuestro periodo menstrual. Ok. Lo tomamos como, ay, estoy en mis días, ay, Ujú. estoy enferma, ay, ahorita no me hablen, es que estoy depre, no, espérame. ¿Cuántas veces nos autocuidamos y realmente empezamos a identificar cómo me comporto? ¿Qué pasa antes? ¿Qué parte de mi cuerpo me duele? ¿Cómo empiezo? Hay mucha irritabilidad porque tenemos que entender algo. El enojo es algo normal. Lo que no es normal y tenemos que aprender a controlar es la ira, porque dentro de la ira va una impulsividad. Sí. La tristeza es normal, pero ¿cuántas veces la tristeza puede convertirse en depresión? Ok. ¿Cuántas veces, quién no aquí no tenemos una preocupación? Yo puedo estar aquí, estoy pensando qué va a hacer aquí, me falta esto, me Sí. falta esto, me falta esto, todos tenemos preocupaciones, pero ¿cuántas veces esa preocupación se trastorna en un estado de ansiedad o de estrés? Y a veces también hay que darnos cuenta que el ambiente también muchas veces juega en nuestra parte biológica. Pero como seres humanos siempre decimos, nos espantamos de las grandes cosas, pero no cuidamos nuestra salud. Y al no cuidarla, ¿cuántas veces damos esos acompañamientos a nuestras hijas, a nuestros hijos? ¿Cuántas veces tal vez yo recuerdo en algún momento dado, alguien me decía, es que, ¿qué van a pensar de nosotras si llevamos a nuestros hijos al psicólogo? Y yo le decía que somos madres responsables, Sí, sí, claro. porque no estamos hablando de que los estamos llevando por un problema. Y si así fuera, ¿qué responsabilidad tan tremenda tenemos y de admirar? ¿No? Es como en los juicios familiares, ¿no? Los hombres dicen, o muchos padres dicen, es que no, perito, yo les doy techo, les doy de comer, le doy a la mamá y le digo, eso no te puedo aplaudir porque esa es tu Sí, responsabilidad, es ese es un obligación. principio de derecho, es tu obligación. Yo te aplaudo la guianza, la crianza. Hay muchos padres que me dicen, ¿y cómo le hacemos, Raquel? Y yo les digo, yo no voy a, y lo digo con mucho respeto, yo sé que hay talleres de padres, escuela de padres, pero nadie nos enseña en esta vida a realmente cómo ser padres. Pero yo siempre digo, yo puedo aportarte una sugerencia, tal vez puedas leer este libro y de acuerdo a tu conocimiento, tal vez tú puedas adoptar aquí herramientas que a ti te van a ser útiles, que tal vez a mí no me sean, pero lo que puede ser importante para ti, tal vez para mí no, y viceversa. Y yo siempre les he dicho a las personas, cuando tú aquí adentro sientas que por ahí no es, aprende a convencerte y di, por ahí no. Porque muchas veces siempre buscamos que el otro llegue y nos diga, Sí. no, así no, Raquel, ya, es que me lo dijo fulanito. Pero no es la vida de fulanito. Sí, es la vida de nosotros. Maestra, fíjese que ahorita que usted me estaba dando muchos elementos importantísimos sobre, por ejemplo, la ira, la falta de empatía, la ansiedad. em,
¿Usted nos podría deleitar esta perfilación de los agresores o de los asesinos seriales? ¿Cómo es que se logra perfilar y cómo es que empiezan ellos a tener esta satisfacción o impulso? Digo, usted que es la experta, y el por qué empiezan a tener esta necesidad de asesinar a sus víctimas. Ujú. Tenemos que entender que muchos de los asesinos seriales, los que son organizados, Sí, porque hay asesinos seriales que no tienen nada ok. de organización. Hablamos de un asesino eh, organizado, estamos hablando que trae un coeficiente intelectual alto. Ujú. Y estas personas son completamente muy estudiosas y estudian cada movimiento de la víctima. No lo hacen como a un asesino serial desorganizado. Ellos no traen un promedio de un coeficiente intelectual alto. Al contrario, ellos sí reaccionan de acuerdo a sus traumas Ok. existidos. Sin embargo, cuando estamos enfrente de una serial, si estamos con con una personalidad sumamente inteligente, que muchas veces ellos hasta también terminan perfilando al perfilador. Sí, 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 esto es muy común. A veces me ha tocado de repente convivir con personas privadas de la libertad y manipulan al criminólogo y hasta se burlan. Dicen, no, pues le digo esto y lo manipulo y obtengo ciertos beneficios. Sí, son muy inteligentes, me he dado cuenta de algunos. Recuerdo que una vez alguien me dijo justo en esto, doctor, decía, ya te di 3 pistas, ya era para que tú, si fueras buena, lo dedujeras. Y es justo lo que muchas veces ellos juegan. Ellos juegan como a esta parte del policía y el Ujú. criminal. Ellos buscan al policía justo, a la eminencia de policía para ser atrapados. Ok. Pero sí estamos, o sea, a veces esta parte de los asesinos seriales organizados carecen de una empatía tremenda. Y esto lo confirma la Universidad de Illinois, ahí en Estados Unidos. Ellos dicen que un asesino serial, el perfil de un asesino serial carece de una completa empatía. O sea, no hay una cuestión de un perdón. Ellos usted decía, hay una satisfacción. Es que hablamos de una satisfacción nula. Por eso siguen cometiendo crímenes. Hablamos que para hablar de un asesino serial, son aquellas personas que cometen de 3 a 5 crímenes. Ya Sí, podemos hablar de que estamos ante una persona serial. Y podemos hablar de seriales viajeros, de aquellos que pueden aventarse millas y kilómetros para ir a cometer sus delitos. Hay asesinos seriales organizados que son muy específicos, que no salen del, ahora sí vamos a llamarlo así, del mapa de donde nacieron, de donde están. Pero bien asombroso, llevan una vida donde dan una imagen virtuosa, ajá. ¿no? Puedo decir el ingeniero, el maestro, el doctor, el odontólogo, dan una imagen virtuosa, pero esconden una hostilidad atroz. Maestra, ahorita para nuestras amigas y amigos, entonces vamos a dividirlo en asesinos seriales organizados y desorganizados. Ahora, maestra, ahorita platicamos si usted nos deleita con esto del desorganizado, pero en los organizados, el privar de la vida a alguien es... ¿Por qué se da? ¿Por qué hay esta necesidad, este impulso? ¿Alguna cuestión de algún rito que piensan que son castigados? ¿O alguna situación de excitación? ¿Por qué se podría dar? Tenemos que entender que una serial, cuando tiene a su víctima, no mantiene un diálogo. Ok. O sea, nunca va a haber un diálogo hacia con la víctima. ¿Por qué? Porque el asesino está atrapado en el diálogo de su fantasía y Oh, cree que le está haciendo un beneficio a la sociedad sí. con torturar o privar de la vida a su víctima. En su fantasía cree que le está haciendo un beneficio. Por eso no podemos hablar que hay ni siquiera un dolor en lo más mínimo. Ellos creen que están haciéndole un beneficio. Incluso ellos pueden tener a a su víctima y estamos hablando de sadismos, Ujú. de cuestiones de tortura muy, muy fuertes, como ellos tratan de castigar porque creen que la víctima se equivocó. Recuerdo a alguien que Sí. decía, lo hice porque ellas tuvieron un margen de error. Y yo, ¿cuál fue tu margen de error? Ujú. Me dije, un pendejo. Ok.
Y yo tiré algo y en vez que en esa cafetería ella se agarrara y me lo diera y me dijera, ay, se le cayó, me dijo, ay, qué pendejo. O sea, ellos, sus márgenes de errores no son nada justificables. Entonces, estamos hablando que no podemos hablar de que ellos lleguen a tener alguna empatía, ni siquiera alguna, ¿cómo decirlo así? Sí, alguna benevolencia hacia sus víctimas. ¿Recuerda usted, maestra, algunos casos donde usted tenga que entrar con un semblante tranquilo para que no se alteren? O, por ejemplo, ¿cómo es una entrevista con este tipo de personajes donde usted tiene de una u otra forma darle una cierta cordialidad, que no se sienta amenazado, para que usted pueda recabar estos datos? ¿Es sencillo entrevistar este tipo de personas? No, no es nada sencillo. Tenemos que saber cuándo se hace una entrevista y cuándo se hace un interrogatorio, ya que Sí. son dos cosas completamente diferentes. Y también tenemos que tener muy presentes los protocolos de lo que es el examen médico, tortura psicológica, para que en algún momento tenemos que recordar que ante todo son personas y tienen derechos. Y por tal motivo nosotros no podemos brincar ninguno de sus derechos. Entonces, en lo personal, ¿qué es lo que hago? Primero estudio, leo qué fue lo que hizo, leo si existe una carpeta de investigación, la leo. Leo un poco acerca de sus relaciones familiares, quién lo va a visitar, quién no lo va a visitar, si es casado, si es incluso porque también hay mujeres que no nada más hablamos de asesinos, existen asesinos seriales Ok. también. Tenemos que tener, pero justo aquí voy a hacer un Sí, paréntesis. sí. Tenemos que entender algo acerca de la equidad de género, incluso cuando se habla de asesinos seriales. No tienen los mismos tratos un hombre que una mujer. Sí, sí, es lo que he Una leído. mujer es olvidada, el hombre no. Eso es un tema muy interesante sobre equidad de género. Sí, maestra, perdóneme que me da usted un montón de preguntas. Fíjese que leyendo un libro de cuestión de los sistemas penitenciarios, decía claramente esta diferencia en que incluso al hombre privado de su libertad van y le llevan comida, visita íntima, a veces dan dinero para que esté bien, lo tratan con mucho cariño. Y claramente usted lo dice, a la mujer es olvidada, o sea, incluso hasta para la familia es como vergonzoso. Pero en el caso del hombre no es vergonzoso, es que tal vez está por una injusticia, X interrogantes. ¿Nos podría dar usted su opinión? El por qué un hombre no es olvidado en el sistema penitenciario, pero una mujer sí. Vuelvo aquí también por los tipos de estereotipos que se manejan, prejuicios, incluso la propia cultura. Tiene mucha influencia mucho en esta cuestión. Y también pues no puedo tocar un poco más allá Sí, porque sí, si no sí. tal vez vayan a hacer así un boom, pero tenemos que entender que realmente aún todavía nos falta para hablar mucho de una equidad de género y justo cuando estamos en esta cuestión las mujeres son muy olvidadas. El hombre es esta parte pobre de mi hijito. Sí, sí. ¿Qué va a comer? Ándele. Es que de chiquito no se le dio oportunidades, vivió, ay, es que su papá nos pegaba, le golpeaba, lo maltrataba, siempre minimizando. En cambio la mujer es, ya es, pues de vieja, así lo dicen. Los hijos es, qué vergüenza. Sí. ¿Y cuántas de esas mujeres alguien se ha inclinado a escuchar? ¿Cuántas de ellas están ahí injustamente o fueron obligadas por sus propias parejas para cometer muchas veces crímenes? Ujú. Sí, sí, ¿No? bastantes. Recuerdo ahorita, no tengo ese dato muy fresco, pero recuerdo haber visto la diferencia de una asesino serial, un hombre y una mujer, donde el asesino serial incluso se le hizo su vida, pasó en la pantalla grande, donde a la mujer se le estereotipó con términos como por homosexual, le pasó esto. Donde ella, el tipo que está en la cárcel porque cometió una serie de asesinatos,
se le decía que él era muy sádico con sus víctimas, pero se le justificaba porque había sido agredido sexualmente por su padre. Sin embargo, esta mujer en su momento, ella también tuvo como algunas cuestiones es donde ella también cometió actos muy sádicos en contra de ciertos hombres, Ujú. pero los hombres como que ella elegía habían sido hombres que en su momento habían abusado y violado en un sector donde ella vivía a niños y niñas. Y entonces ella sale como justiciera y empieza a hacer justicia hasta que la atrapa la policía Sí. y la condenan. Pero cuando están, qué curioso, a este asesino serial se le permite la visita conyugal y a ella, su única red de apoyo, le es negado. Maestra, ha sido un verdadero deleite. Yo creo que mucha gente... A mí me dejó usted picado. Ya se dieron cuenta, yo creo, la mayoría de personas que sí nos han afectado estas situaciones de los que llevamos víctimas. Ya sean víctimas vivas o víctimas que lamentablemente perdieron la vida. Nunca me había pasado una grabación. Digo, sí he intentado tener aquí el nudo, de repente lo tengo y con la maestra Miriam Solares me pasó con el caso de una niña. Pero con usted, maestra, tiene usted una capacidad tremenda de, pues, de como que irnos hacia el interior, de uno mismo. Y estos casos, recordarlos, yo creo que ya mucha gente se dio cuenta que muchos no estamos normalmente estables, sino que ya traemos ciertas cuestiones que hay que depurar con, como usted bien lo dice, con el terapeuta. ¿Recuerda usted ya para irnos terminando? Porque mucha gente yo creo va a pedir una segunda intervención. Y yo súper encantado, maestra. Usted Gracias, no, un honor. tiene usted un cerebro, híjole, magnífico. Que de una vez lo voy anunciando para todas las amigas y amigos. Usted es el vivo ejemplo de personas que hay que aprender. En el sentido de que usted claramente lo dijo. Hay que seguir estudiando y estudiando y estudiando. Esto no se acaba. Ujú. Porque hay jóvenes que de repente dicen, yo ya acabé. Y lo peor, servidores públicos dicen, yo ya acabé, o sea, ya está aquí. No, esto va avanzando, va evolucionando. Y usted es la viva imagen de cómo va estudiando y dice, todavía me falta, y me falta aquí, y me falta acá. Y sigue usted y nunca se va a acabar, pero es increíble, es un honor de verdad Al contrario, poderla haber conocido, es una bendición haberla no, al conocido. contrario, al contrario. ¿Podría usted explicarnos ya para ir aterrizando y dar algunos ejemplos de estos casos de feminicidas seriales o asesinos seriales, datos que nos sirvan a la población, datos de alarma, por ejemplo, si yo sé que el tipo es muy agresivo, y deleitarnos con algún caso, por ejemplo, que usted haya llevado, porque esto ya es libre albedrío, maestra, si usted quiere mencionarlos. Yo sé por un pajarito que anda por ahí, es una abogada penalista, que usted ha llevado casos muy, muy pesados. Digo, esto ya es por cuestión como usted bien lo dice, de privacidad. Pero usted es una mujer con una gran trayectoria, una trascendencia increíble, porque lleva casos impactantísimos. O sea, realmente usted es un monstruo, ¿no? En el sentido académico, porque lleva casos increíbles en el sentido de investigar, fundamentar, audiencia, dictamen. Es una maravilla de cerebro lo que usted tiene. Gracias. ¿Nos podría deleitar con estos conocimientos, en estos datos que podrían ser útiles y algún caso que quiera cerrar con esto? Ujú. Tenemos que entender que no siempre vamos a tener al agresor enfrente de nosotros Ujú. diciéndonos te voy a hacer esto. Voy a tomar un dicho muy coloquial, doctor, si me lo permites. Es lo que nos decían nuestros abuelos o abuelas, perro que ladra no muerde, Sí. ¿no? Es un dicho coloquial, pero que realmente llevando las cuestiones científicas y siempre pensamos encontrarnos con ese agresor o esa parte de lo que llamamos las famosas red flags. Ajá. Pero tenemos que entender que la violencia, y lo voy a hacer así con terminología porque yo siempre les he dicho y siempre trato de manejarlo muy coloquialmente la terminología. Sé que hay que manejarnos científicamente cuando realmente estamos en un juicio, pero también algo que habla de nosotros como especialistas es que las personas que en su momento te escuchen o las personas que no tienen los conocimientos teóricos,
científicos, de lo que es algo forense, lo hagas lo más desmenuzado posible. Y una cuestión de estas es, recordemos que siempre una característica y una sintomatología de aquel que es un agresor en potencia es esa persona que siempre va a estarse escudando de todo. Y que te va a hacer a ti pasar como si estuvieras loca. Donde es que yo no te lo quería hacer. Y donde la mujer dice, sí, sí es cierto, es que ¿por qué se me ocurrió decirle? Y empiezan a manejar una dualidad de pensamiento. En este caso también estoy enfocando en las mujeres, ¿verdad? Sí. En donde a la mujer le hacen creer, por un lado, culpa, y por el otro lado la mujer siente enojo. Pero es un pensamiento dicotómico bien fuerte. Es como este castillo de Frozen. Ajá. El monstruo de Frozen se va haciendo grande, 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 pero empezó desde algo pequeño. Y a veces es, ¿pero qué crees, Raquel? Es que a mí no me maltrata, no me pega, no, pues es que ya sabe que si te pega, se va a la cárcel. Sí. Pero ¿qué tal la violencia psicoemocional? Donde tú le puedes llegar y decir, oye, es que me siento mal. Ay, pues ¿qué hiciste? Es que yo solamente quería un abrazo. Ya vas a empezar. O donde agarran a los hijos y es que te vas a parecer igual a tu mamá. Ok. Sí, esto sí lo he escuchado. No, Y como usted bien lo idéntico dice, o al revés, no, pues a igual tu que tu papá. padre, sí. Eres igual que tu padre. Es que ve, eres idéntico a tu padre. Eres idéntico a tu madre. Yo digo, bueno, pues ahí estamos aventando las herencias emocionales y haciendo transferencias bien tremendas. Sí. Recordemos que cuando estamos ante un agresor, siempre va a haber una cara bonita. No va a llegar luego y te va a agredir. Siempre va a haber una cara bonita. Esa cara de, ¿me disculpas? Recuerdo, como dice usted, para cerrar el caso o esta plática, recuerdo una vez que, y dirán, ay, siempre hacia las mujeres, siempre a las mujeres, pero también hay casos hacia los hombres. Sí. Este chico le decía, ya no quiero contigo, ya no quiero nada contigo. Y ella la agarraba. ¿Pero por qué me dejas? ¿Por qué esto? Me estás lastimando. ¡Ay, no seas maricón! Suéltame. Y la gente siempre nos convertimos en espectadores. Vemos qué están Sí. pasando y vemos. O sea, el morbo. En vez de decir, a ver, pues si ya hay un jaloneo, quiere decir que por ahí la cosa ya no está bien, ¿verdad? Y entonces el chico le decía, suéltame, por favor, suéltame. Y ella, si me dejas, me mato. Ah, esas palabras son muy fuertes. Sí. Y más en vía pública. Y entonces ella le dice, bueno, vamos a hacer algo. Llévame a mi casa y ya, terminamos. Y él le dice, ok, a tu casa. Y cuando yo le pregunto a él, ¿tú nunca aquí adentro sentías que no tenías que ir? Me dijo, sí, pero ¿qué crees? Sentí feo. Y yo siempre he dicho, jamás minimices lo que sientes. Si dentro de ti hay una voz que te dice, aléjate, es en ese momento aléjate. Hay muchas mujeres que han sobrevivido a muchas circunstancias difíciles. No eres la única. Apóyate, búscate redes de apoyo. Hombres también. Si hay algo que no, yo siempre he dicho, hay dos cosas que el dinero no te va a comprar, que es la libertad Sí. y el tiempo. El dinero podemos perderlo, trabajamos y lo podemos volver a reponer. Sí. Pero nuestra libertad, nuestro tiempo. Sí, el tiempo, maestra. Y entonces dice el chico que le dice, ok, te llevo. Y mientras venían el camino a donde iba a dejar a la chica, ella le decía, es que ya dime. Y pues empezaban ciertas agresiones, desde un berrinche, desde golpes como de, ay, te estoy hablando, es que no te importa, es que esto.
Y entonces llega el chico y la deja y le dice, bueno, ya me voy. Y ella le dice, ¿en serio se van a quedar así las cosas? Y él, es que yo no te... O sea, Sí, ya ¿cómo no le quiero, hago para ya, sí. decirte que ya no? Y justo ahí es donde yo digo, siempre se nubla el razonamiento. Ahorita lo hablamos, pero vuelvo a lo mismo, el tener empatía, no podemos juzgar. Ujú. Por eso yo siempre digo, ¿por qué no hay una materia que se imparte en las escuelas acerca de la concientización ante un evento? Porque es lo que Sí. menos nos funciona en el momento. Y entonces dice el chico que ella le dice, ¿me puedes detener esto? Y él le detiene. Y ella le dice, pero es que te estoy hablando, voltea, veme. Y él le dice, ya déjame. Y cuando le hace déjame, la avienta. Y en el momento de que la avienta se cae. Y ella empieza a gritar, me está robando, me está robando, me está... Y obviamente llegan las autoridades. Y él dice, yo no le robé. Sí, es cierto, se estaba robando el cheque de tal cosa. Oh, sorpresa, cuando abre la mochila con la carpeta, efectivamente, traía lo que la chica decía que le estaba robando. Oh, Y entonces, como la chica se cae, se pegó, pues sí habían como ciertos indicios de sí. violencia. Y ahora que me tocó ir a hacer el dictamen de características y sintomatología de no agresores, el chico llorando me dijo, ¿cómo puedo cambiar ese día? Hasta me dio un escalofrío ahorita lo que me Y dijo. estoy hablando, tal vez digamos, ya un joven, no, chico de universidad, donde dice, ¿cómo puedo cambiar eso? Si me volvieran a dar una oportunidad, Sí. desde que ella me empezó a golpear, yo hubiera dejado mi mochila y me hubiera ido, aunque hubiera perdido mis cosas, pero te estuviera con libertad. Ahorita, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo están mis padres? Su mamá, en todo este proceso, porque me tocó verlo, su mamá se le disparó la diabetes y falleció. Híjole. El papá, sin hijo, pagando abogados, Sí. pagando muchas cosas, pues el Señor ya dice, lo único que quiero es que la vida me permita volver a ver a mi hijo. Y yo siempre digo, cuidemos nuestra salud mental. Prioricemos ante todo nuestra salud mental. En vez de asfixiarnos con, mira qué hizo esto, pasan cosas tan sutiles en la vida cotidiana que las dejamos pasar por vista cuando esos podemos hablar. Son red flags. Y a mí sí me gustaría siempre decir, hay que concientizar desde nuestros hijos, nosotras como mujeres, como hombres, concientizarnos. Recuerdo una frase que decía, la blanda respuesta quita el furor, pero para la palabra áspera lo hace más fuerte. Y a veces siempre decimos, es que en su momento ella se puso loca, ella hizo esto, ella hizo eso. ¿No? ¿Por qué no echamos un vistazo antes de que sucedieran los hechos? Para entonces sí tener un panorama de nuestras víctimas y sobre todo hay que tener empatía. Y Sí, pues yo te claro. agradezco mucho, doctor, que me hayas permitido poder estar al frente de este micrófono. Es todo un honor con tu distinguida audiencia. Me queda claro que aún nos falta mucho. Y sé que aquí van a seguir desfilando grandes personalidades de esta cuestión forense. Y es ahí cuando más a mí me brinca la espinita de decir, tengo que estar a la altura de ustedes. No, maestra, ¿cómo cree? Sí, Usted es un y manjar. yo les agradezco mucho esta oportunidad que me brindaron. No, al contrario, para mí fue un verdadero deleite y una bomba de conocimientos para todas y todos. Yo me quedé picado, maestra, si usted nos hace el honor de, ahora que si la podemos volver a invitar, y por favor, regálenos su tiempo, que es de las cosas más caras en la vida, el tiempo, como bien lo dijo usted. Maestra, ¿dónde la podemos encontrar
para todas las personas que quieran conferencias, dictámenes particulares, alguna asesoría, que esto es bien importante, ¿dónde la podemos encontrar? Sí, le puedo proporcionar mi Sí. número telefónico 55 Ujú. 75 75 12 12. 35 Ajá. 34. Ok. Aquí podemos agendar una cita y con gusto puedo valorar y me comunico. Perfecto. Maestra, yo le agradezco muchísimo, de verdad, nos quedamos picadísimos porque todo el conocimiento que tiene usted, pues es abismal. Todavía nos falta hablar un montón de cuestiones de más perfilación, de todo eso, pero si usted nos regala un segundo capítulo, yo se lo agradecería infinitamente y le agradezco todo su tiempo, sus conocimientos y usted me transmite tanta paz, sobre todo le quiero decir esto. Híjole, estoy a punto de que se me vuelva a colapsar, ya ven lo que hace maestra, de veras. Pero maestra, fíjese algo bien importante, ojalá y no se me quiebre la voz con lo que le voy a decir, pero esos ángeles que usted dijo, como su profesor, ahora usted se convirtió en ángeles para las víctimas. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ya nos Gracias. tenemos. Nos vemos, amigos.